Introducción. La obra de Flavio Josefo es una lectura esencial para quienes se dedican al estudio de la historia judía y de los acontecimientos que llevaron a la destrucción de Jerusalén y del templo. Al comprender los detalles de esta desgracia, podemos aprender del pasado y reflexionar sobre el cumplimiento de las profecías bíblicas. Al iniciar nuestro estudio de la historia, somos invitados a mirar hacia el futuro con la luz de la verdad histórica, que no se limita al pasado, sino que apunta al cumplimiento del plan divino. La importancia de la historia para comprender el plan de Dios. Introducción al canal. Flavio Josefo es ampliamente reconocido como uno de los más grandes historiadores de todos los tiempos. Su importancia no se restringe únicamente al estudio de la historia judía, sino también a la comprensión de los grandes acontecimientos históricos que impactaron a la humanidad. Junto a otros historiadores renombrados como Heródoto, Polibio y Estrabón, Josefo ocupa un lugar destacado en la historiografía universal. Aunque no fue profeta, y a pesar de no contar con la inspiración directa de los escritores bíblicos, Josefo logra, de una manera única, demostrar cómo las profecías del Antiguo Testamento se cumplieron en la vida de los hijos de Abraham. Su obra no es simplemente una crónica de la historia de los judíos, sino una pieza clave para comprender la relación entre los eventos históricos y la intervención divina a lo largo del tiempo. La historia como sierva de los designios divinos. La historia, como narrativa de los acontecimientos humanos, cumple un papel fundamental. Es la sierva solícita de los designios de Dios. A lo largo de los siglos, la historia ha sido el medio por el cual Dios se revela a los hombres, conduciendo sus acciones y guiando a los pueblos hacia el cumplimiento de su plan divino. Y es a través de la historia que podemos percibir los grandes cambios de la humanidad y las transformaciones del mundo, siempre con un propósito mayor en mente. Con esto en mente, es esencial que, al estudiar la historia, miremos al pasado con una visión clara y reflexiva, entendiendo el papel de cada acontecimiento en el gran contexto de la historia de la salvación. En el diccionario teológico, la palabra historia tiene sus raíces en el griego, derivada del término histor, que significa el que sabe, conocedor de la ley y juez. Nos remite al conocimiento y a la reflexión sobre los hechos y eventos que moldearon nuestra civilización, y especialmente cómo estos hechos se relacionan con los designios de Dios. La función didáctica de la historia. La historia no debe verse únicamente como un simple registro de los acontecimientos pasados, sino como un medio para aprender y reflexionar. Como afirmó David Ben-Gurión, el fundador del Estado de Israel, él dedicaba gran parte de su tiempo al estudio de la historia universal, convencido de que ignorar lo que ocurrió antes de nuestro nacimiento sería como permanecer en un estado infantil. Comprendía que la historia nos proporciona una visión clara del mundo y nos enseña lecciones que pueden evitar errores del pasado. Desafortunadamente, no todos los gobernantes y líderes se han dedicado al estudio del pasado de la misma manera. Esto explica por qué, muchas veces, la historia se repite de forma distorsionada o se ignora, dejando de aprender de los errores y triunfos anteriores. Cuando observamos grandes figuras de la historia, como Napoleón y Hitler, podemos notar que la falta de una reflexión profunda sobre el pasado los llevó a repetir fallas históricas, condenándolos a reescribir la historia con los mismos errores. La mirada retrospectiva de la historia sagrada. La función didáctica de la historia va más allá de una simple mirada al pasado. Nos enseña a mirar al futuro con sabiduría y discernimiento. Para que esto ocurra, necesitamos primero una visión clara del pasado, especialmente de las Sagradas Escrituras, que deben ser el punto de partida para comprender los eventos del mundo. Al entender las Escrituras, logramos responder preguntas esenciales como: ¿quién creó el universo? ¿Quiénes fueron nuestros primeros padres? ¿Provenimos todos de un mismo tronco genético? ¿Fue realmente Dios quien nos creó? Estas preguntas no son meramente filosóficas, constituyen la base de nuestras filosofías de vida y de gobierno. Son estas respuestas las que moldean nuestro entendimiento del mundo, de las leyes que rigen la vida humana y del propósito divino en la historia de la humanidad. El historicismo y la falta de reconocimiento de la acción divina. La filosofía del historicismo, que ignora completamente la intervención de Dios en la historia, propone que todos los eventos y acontecimientos humanos son el resultado de las circunstancias históricas. Para el historicismo, la religión, la moral y el derecho
son solo consecuencias de los procesos y movimientos históricos, sin acción directa de una fuerza divina. Este enfoque, al descuidar los valores absolutos y los designios divinos, puede ser peligroso, ya que relativiza la verdad e ignora el papel fundamental de Dios en la formación de la humanidad. La historia de la salvación, el plan divino revelado. Cuando la historia es relatada con fidelidad, nos revela algo más allá de simples hechos humanos. Se convierte, en realidad, en la historia de la salvación. La historia de la salvación es la acción redentora de Dios en el contexto de la historia, conduciendo amorosamente a los hijos de Adán a disfrutar del sacrificio vicario de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el personaje central de esta historia, que se divide en 4 momentos distintos: el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, la historia de la Iglesia de Cristo y la consumación de todas las cosas. En el sentido más amplio, la historia de la salvación comprende toda la historia universal, pues, al igual que la historia de la salvación, también está gobernada por Dios. En su sentido más restringido, se refiere a los hechos que componen la vida y el ministerio de Jesucristo, que culminaron con su muerte y resurrección. Flavio Josefo. El testimonio histórico de la destrucción del templo. La obra de Flavio Josefo es imprescindible para quien desea entender la historia judía, especialmente el periodo que culminó con la destrucción del Santo Templo de Jerusalén en el año 70 de Cristo. Al relatar los acontecimientos de la guerra entre los judíos y los romanos, Josefo nos presenta una visión única y detallada de la tragedia que se abatió sobre la nación judía. En este relato, es posible percibir claramente cómo la profecía de Cristo sobre la destrucción de Jerusalén se cumplió al pie de la letra. A pesar de no ser cristiano, Flavio Josefo, al escribir sobre estos eventos, indirecta e involuntariamente, confirma la veracidad de las profecías cristianas. Describe cómo el sitio de Jerusalén y la destrucción del templo ocurrieron de acuerdo con las palabras de Cristo, confirmando que los cristianos tenían razón al confiar en Jesús de Nazaret como el Mesías prometido. Josefo no se limitó a la historiografía tradicional. También fue un gran narrador, con un estilo vívido y envolvente, que destacó la importancia del legado espiritual, cultural y emocional del pueblo hebreo. En sus obras como Antigüedades Judías y la Guerra de los Judíos, no solo narra eventos históricos, sino que también revela el espíritu y las conquistas del alma israelita. Aunque en Antigüedades Judías Josefo se permitió explorar poéticamente los orígenes y tradiciones del pueblo judío, en la Guerra de los Judíos relata con precisión los eventos que él mismo presenció, pues fue parte activa de la guerra. Al estudiar la obra de Flavio Josefo, comprendemos que la historia va mucho más allá de fechas y acontecimientos. Es el reflejo de la acción divina a lo largo del tiempo. Cada hecho registrado revela que Dios guía a la humanidad hacia el cumplimiento de su plan eterno. Si deseas entender más sobre la historia sagrada, las profecías bíblicas y la obra de Dios a través de los siglos, suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones y acompáñanos en este camino de fe y conocimiento, donde la historia nos muestra que el pasado confirma el futuro prometido por Dios.